No, Señor, no podemos perder el tiempo en cosas tan leves cuando tenemos a un Dios tan grande, ¿cierto? Oh, un aplauso fuerte al Señor. A usted que está con nosotros a través de los medios, gracias por estar con nosotros esta mañana. Puede sentarse, mi hermano. Bienvenido a la casa del Señor en nombre de nuestros pastores, el pastor José Luis y la pastora Digna Romero. Muy bienvenido cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Yo estoy contento y es que yo creo que lo menos que podemos hacer es vivir la vida contentos, felices, ¿verdad? Porque he entendido algo, que la felicidad es una opción. Uno decide ser feliz o vivir frustrado. Porque vea, usted y yo no tenemos control de muchas cosas que nos suceden en la vida, pero sí tenemos la facultad de cómo responder, cómo reaccionar. Y como yo sé de quién soy en Cristo, mire, no puedo actuar como una persona que no tiene propósito, que desconoce la razón de su existencia. Es que hay problemas, hay dificultades, pastor, y no podemos ser tan optimistas. Pero es que no ha conocido al Dios que de la nada puede hacer algo y de lo poco puede hacer mucho. Por eso, entendiendo que Dios tenemos, no podemos vivir la vida como muchos las están viviendo. Por eso esta mañana, si yo tuviese que terminar mi mensaje ya y decir prediqué, te diría lo siguiente: sécate tus lágrimas, no te detengas, sigue creyendo que Dios tiene cosas grandes para ti y para tu familia. Creados para adorar es el pensamiento que quiero compartir esta mañana. Creados para adorar. La verdadera adoración no tiene precisamente ver mucho con cantos o con música. La verdadera adoración tiene que ver con una actitud de agradecimiento en el corazón de aquel hombre y aquella mujer que entiende lo que Dios ha hecho por él o por ella. En el Salmo 40 encontramos a un David que yo no creo en las casualidades, pero es que nos parecemos tantos a este relato del cual David habla en este Salmo 40, que muchos de nosotros, cuando todo está bien, cuando hay un buen trabajo, cuando hay buenos ingresos, son tan muchas veces, pastor, que la gente sacrifica el tiempo de venir a la iglesia, porque no es que hay que aprovechar el overtime, hay que aprovechar que el negocio está bien. Tenga cuidado con ese tipo de cosas, porque cuando yo veo a las personas que están pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna amenaza, fíjese que lo primero que busca es entonces al Señor, no al jefe. Sí, vienen a la iglesia, le dice: pastor, ¿será que me puede recibir en la oficina? Tengo un problema. Entonces no se acuerdan del jefe, no se acuerdan del salario, que hay que aprovechar este momento y lo otro. Y es que estas cosas no son nuevas. Cuando nosotros estamos pasando alguna dificultad, como que por instinto o naturaleza misma, tendemos a buscar más al Señor. Y cuando yo veo este Salmo 40, veo lo que dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas que a mí me encanta es que Dios siempre va a escuchar nuestro clamor. Mire, la gente le podrá prometer esto y el mundo entero a usted. A los caballeros, ¿cuántas veces le prometieron bajar las estrellas a esa jovencita? Hasta eso se llega a prometer cosas que sabemos que nunca vamos a cumplir. Y las hermanas voltean a ver a su esposo: ¿te acordás? Si es que a veces nos acordamos de cosas, pastor Omar, que cuando estamos de novios, andamos enamorados, le decimos tantas cosas y nos volvemos poéticos. Le pasa como aquel muchacho allá en el Parque San Miguel, que está caminando agarrado de la mano con su novia y se sienta en una de las banquitas del parque, y la muchacha se queda viendo el espacio y le dice: mi amor, ¿de qué color es el cielo? El tipo se queda viendo y se inspira, le dice: azul como el color de tus ojos, mi amor. Y a la muchacha le gusta que le digan cosas bonitas, y le dice: mi amor, ¿por qué la luna se esconde entre las nubes? Y ella se queda viendo y ve cómo las nubes se mueven y la luna de pronto se oculta. Le dice: es que se avergüenza de tu belleza, mi amor. El tiempo pasó, los años han pasado, los problemas han venido los hijos, que son una bendición, por supuesto, pero los problemas de la vida nos hacen cambiar la óptica muchas veces. Años pasaron y esta misma pareja, caminando por allí, la muchacha se acordó de aquel buen momento y le dice: mi amor, ¿de qué color es el cielo? Y el tipo se le queda viendo, ella no voltea a ver el cielo, se le queda viendo, le dice: mujer, pero estás quedando ciega o qué, que no ves qué color es.
Es que cuando hay algo de por medio, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Por eso me encanta Dios, porque aun cuando le prometemos y a veces le fallamos, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Por eso, dale un aplauso al Dios fiel y verdadero, al que promete, cumple, al que nunca te va a fallar, al que estará contigo en todo momento. Por eso dice el salmista David que Él inclinó a mis oídos y me oyó. Dios no solamente promete, Él está atento en el momento en que tú lo necesites. Pero ¿qué más nos sigue diciendo David acá? David habla y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchos hoy en día están metidos en plena desesperación. Desesperados porque tienen problemas familiares. Desesperados porque tienen problemas financieros. Desesperados porque tienen conflictos internos en sus casas. Desesperados porque hay una amenaza, hay una deuda. Desesperados porque hay una demanda. ¿Cuántas personas he conocido que viven la vida tan desesperados que no viven el hoy? Viven por los recuerdos de un ayer que ya no existe, la culpa de este, y preocupados por un mañana que aún no llega. Y no viven el hoy, no aprovechan el hoy, que es un presente, un regalo de Dios, y es para vivirlo, para disfrutarlo, para dar gracias a Dios y para valorar ese ser tan querido que Dios nos ha dado. No para vivir la vida complicándonos, peleando. Son más las cosas que tenemos en común que las pocas diferencias que podamos tener. ¿Y por qué ver más las diferencias que las cosas que nos unen, que las cosas que tenemos en común? Por eso Dios te dice esta mañana, yo soy el Dios que te puedo sacar de esa desesperación, de esa angustia. Porque cuando está metido en la desesperación, allá en ese pozo, mire, yo cuando tenía 8 años más o menos de edad, tuve la primera experiencia de entrar a un pozo artesanal. ¿Alguno de ustedes tuvo por A o B razón esa experiencia de entrar a un pozo? ¿Qué se siente estar allá abajo? ¿Qué cosa? Calor. Calor que desespera. Aparte que cuando se está allá abajo, usted se inclina al borde de un pozo de estos y emite una voz fuerte. El eco mismo la distorsiona y no se entiende lo que se dijo. Por lo tanto, alguien que está allá abajo no escucha con claridad lo que allá arriba se está diciendo. Dios está diciendo, yo soy la respuesta, yo soy la solución, yo soy la sanidad. Pero como están metidos en un pozo, no entienden lo que Dios les está diciendo. Por eso dice el salmista, Dios no solamente está oyendo, Él inclinó su oído, se acercó porque quería escuchar tu clamor, tu necesidad, tu desesperación. Y no solamente para saber por qué llegaste ahí, para sacarte victoriosamente. Y nos saca del lodo cenagoso. ¿Cuántos años han pasado y se encuentra en el mismo lugar? Con muy buenas intenciones, por supuesto, pero con poco progreso o avance en la vida. Muy buenas intenciones. Ha trabajado arduamente en los últimos años, pero está en el mismo ciclo, en el mismo círculo. Porque es que en el lodo cenagoso ese terreno es movedizo y usted puede caminar rápidamente y no avanza. Se puede cansar, se puede fatigar, pero no avanza porque es un lodo que no le permite avanzar. Y la Biblia nos dice que hay gente que se encuentra metida en la desesperación y otros que se encuentran creyendo que están avanzando, pero no están progresando. Lo que están haciendo es desgastándose. ¿Por qué? Porque están en un lodo cenagoso. Pero dice David, mi Dios escuchó mi clamor, inclinó a mí su oído y me sacó de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso y me hizo parar en una roca firme. Pero aquí viene el centro del mensaje. Vean lo que dice David, vean lo que dice la parte 3 del versículo 3 del Salmo 40. Me hizo, dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Pero aquí viene el centro del mensaje. Y enderezó mis pasos. Amigo que estás acá, hermano que estás acá esta mañana, usted que está con nosotros a través del medio que este sea, ¿de qué sirve creer estar bien cuando podemos estar bien mal? El único que está convencido que está bien es usted o soy yo.
Pero eso no va a cambiar mi realidad, porque las consecuencias de estar equivocado van a ser resultados equivocados. Y por eso dice, enderezó mis pasos. Porque cuando los pasos no están alineados al propósito de Dios, no importa dónde usted y yo creamos estar caminando, igual estamos caminando por el camino equivocado. Y por eso dice el Señor, quiero enderezar tus pasos. Porque tú creías estar caminando en el lugar correcto y caíste en el pozo de la desesperación. Tú creías estar caminando hacia la dirección correcta y te encontraste en un lodo cenagoso del cual no pudiste salir. Por eso esta mañana Dios te dice, yo quiero enderezar tus pasos. Y cuando David entiende esto, vea lo que dice, y puso en mí, dice, un cántico nuevo. Le pregunto yo y me pregunto a mí mismo, ¿será que es necesario pasar por un pozo de desesperación? ¿Será que es necesario pasar por un ciclo de estancamiento para poder tener un cántico nuevo? No, yo creo que podemos adorar a Dios cuando todo está bien ya. Yo creo que podemos adorar a Dios creyendo que mi mañana será un mañana brillante, creyendo que mi mañana será un mañana prometedor. Yo puedo adorar a Dios aun cuando no he recibido lo que por fe estoy creyendo, porque quien me lo prometió es fiel para hacerlo. Por eso adoro a Dios esta mañana. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Cántico nuevo. Pero me encanta lo que termina diciendo el versículo 3. Verán esto muchos y reconocerán quién es Dios. Un Dios que cuando la ciencia no puede, Él puede. Un Dios que cuando la amenaza era eminente, Él transformó y cambió los papeles. Y la salud que quizás nunca esperabas que iba a llegar, en un momento inesperado vino. Porque Dios es un Dios de tiempo y Él no ha terminado contigo. Y si estás en pie es porque Él tiene un propósito. Él no te va a dejar. Su palabra dice, he aquí no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo en todo momento, en la angustia. Y dice, ¿para qué? Para librarte y mostrarte mi salvación. Oh, la salvación de Dios es grande. Cambiará tu familia, cambiará tu entorno, cambiará lo que nadie ha podido cambiar en generaciones. Dios lo va a hacer porque Él es todopoderoso. ¿Alguien puede creer eso conmigo esta mañana? Vale la pena adorar al Señor. La gente lo verá y lo creerá. Oh, alguien debe de saber que el problema que está metido no es porque Dios no lo pudo librar, es porque Dios solo escoge valientes para procesos complicados y difíciles. Y Dios te va a usar para hablarle a otras personas que en medio de la prueba se puede adorar, que en medio de la crisis se puede adorar, que en medio de la escasez se puede adorar. Porque yo sé que mi Dios es provisión, porque yo sé que mi Dios es medicina, porque yo sé que mi Dios es todo lo que yo necesito. Dios quiere gente valiente. La gente que no entiende esto se queja. La gente que no entiende esto se culpa a otro porque cree que alguien más es la causa de sus desgracias. No, el hombre y la mujer que entiende que su vida está en el perfecto propósito de Dios no está buscando culpable. Está diciendo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú conoces mi corazón. Yo sé que tú conoces hasta los pensamientos mismos. Y yo sé de que tú me sacas victoriosamente de este problema. Alguien alaba la gloria de Dios esta mañana. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puedes dudar de lo que quieras, pero nunca de lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Alguien que ama a Dios es alguien que ha conocido quién es Dios y todo lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué es la adoración así? Mi definición de adoración es la siguiente: es la expresión de amor que hay en el corazón de una persona en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí. Es esa expresión de amor. La adoración es algo expresado, no solamente meditado. Lo repito, la adoración es algo expresado, no solamente meditado. Así es que cuando vengamos a la casa del Señor, expresemos esa adoración, levantando nuestras manos, abriendo nuestros labios, cantando un cántico nuevo. Pero qué triste que a veces los cristianos y aún servidores en algunos de los casos no levantamos las manos. Pero ¿quién dijo que levantamos manos para adorar porque todo está bien o porque sentimos hacerlo? El evangelio no es por lo que se siente, sino por lo que se cree. Y como yo sé que la victoria está ganada y yo nunca he visto a nadie que celebra victoria con las manos caídas, yo levanto mis manos para celebrar victoria. Levanta tus manos y celebra tu victoria, porque tu victoria ha llegado.
No esperes palmaditas en los hombros para que te motiven. No, basta con la palabra del Señor, porque yo sé que es fuente de vida y puede cambiar cualquier realidad. Por eso alguien que ama a Dios es alguien que le adora. Un cristiano que sabe adorar a Dios es alguien que siempre tiene gratitud en su corazón. Adora a Dios, no por lo que Dios precisamente le ha dado, pero por lo que Dios es. A mí me encanta la historia de Ana. Ana es una mujer que entendió que la adoración, Pastor Omar, acelera los procesos. La adoración acelera la respuesta de Dios a tu vida. ¿Cuántos años a esta mujer había sido minimizada por su rival? Pero un día dijo, basta. Yo sé de que Dios puede cambiar esta realidad. Y me voy a ir al templo. Y llegó a la casa del Señor. Mire, es que no importa cómo nos vemos o qué se puede decir de nosotros. De Ana no se pensó lo mejor. Pero esta mujer, aun cuando de ella se pensaba cualquier otra cosa, ella sabía que ante quien estaba dirigiendo su adoración, ante quien estaba dirigiendo su alabanza, ante quien estaba dirigiendo su oración, es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios de segunda oportunidad, es un Dios de milagro. Y Ana empezó a clamar y empezó a creer. Y dice la Biblia que aquella mujer que estaba deprimida, que ni siquiera quería comer ya, Dios la bendijo y le otorgó lo que tanto su corazón deseaba. Vea lo que Dios le otorga. No le otorgó un hijo cualquiera, le otorgó al profeta Samuel, a un hombre que fue reconocido por toda una nación, respetado por toda una nación, oído por toda una nación. Ese es el milagro que Dios tiene para aquellos que saben llorar en su presencia, que saben clamar a Él, que saben desahogarse ante el único que puede cambiar su realidad. Él hará algo grande que la gente se quedará sorprendida. Aun cuando no seas bien entendido, aun cuando seas mal interpretado. Pero es que mi adoración no se condiciona por un canto bonito que pueda salir de mis labios, sino por un corazón agradecido que expresa lo que siente. Aun cuando quizás cantes desentonado, no importa. Tu alabanza cuando llega al cielo, dice Apocalipsis capítulo 3, que se mezcla con el incienso que Dios mismo prepara, porque tu alabanza es grata para la presencia del Señor. Por lo tanto, no cierres tu boca, sigue cantando, sigue alabando, sigue exaltando, porque Dios es un Dios de milagros. Y el milagro muchas veces depende de esa adoración, de esa alabanza. Como me encanta el Salmo 81, versículo 10 en adelante. Fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Está de acuerdo conmigo? Es que el escritor Lucas dice, capítulo 20, si mal no recuerdo, que cuando se trató de pagar los impuestos, quisieron cuestionar a Jesús si era correcto hacer esto o no. Y Jesús pidió que le trajeran una moneda y la presentó y dijo, ¿ven lo que tengo acá en la mano? Ellos dijeron, sí. ¿De quién es la inscripción que está acá o la imagen? Ellos dijeron, ¿de quién? Y Jesús dijo, dad al César y a Dios lo que es de Dios. Capítulo 1 del libro de Génesis, dice la Biblia, que fuimos hechos a imagen. Entonces en usted y en mí hay una imagen ya, hay una marca ya plasmada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, que nos hace parecernos a Dios ya. Y Dios es un Dios que ama la adoración, ¿sí o no? Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 20, versículo 4 dice que Jesús dice lo siguiente: me es necesario pasar por Samaria. Versículo 20 nos da una gran enseñanza después de la conversación que Jesús tuvo con esta mujer. ¿Cuál fue la conversación? Jesús llegó al pozo, esta mujer llegó y le dijo: mujer, ¿será que me puedes dar algo de tomar? Y dice: pero ¿cómo te atreves a pedirme que te dé agua si sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan bien? Mujer le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es que está hablando contigo, tú le pedirías a él. De hecho, le dice Jesús: si tú tomas de esa agua, igual volverás a tener sed. Pero si tomares del agua que yo te doy, seguramente nunca más volverás a tener sed. Y esta mujer se interesó y empieza la conversación: Señor, dame de beber. Ok, te voy a dar de beber por si vas y traes a tu marido. Señor le dice: no tengo marido. Bien has contestado, le dice Jesús, porque 5 has tenido y el sexto tampoco es tuyo. Entonces esta mujer se dijo: parece que eres profeta. Nadie me ha dicho semejante cosa.
Versículo 20. Vea lo que pasa acá. Jesús nunca abordó el tema de la adoración. Quien abordó el tema de la adoración fue la mujer. ¿Cuándo? Después de que hubo tenido un tiempo de relación con Dios mismo. Por eso que creo yo que todo cristiano que ha tenido un encuentro personal con Dios no puede vivir una vida sin adorar a aquel que lo salvó y que lo sacó de las tinieblas y del infierno mismo que aguardaba por usted y por mí. Lo menos que puede hacer es adorar, 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 adorar al que vive, al que reina, al que me salvó, al que me cambió, al que me transformó, al que te dio esperanza, al que cambió tu familia, al que te dio vida eterna. Es que la adoración es algo innato. Por eso la gente adora lo que no sabe. Por eso hay gente adorando cualquier cosa por allí. Tenga cuidado con lo que adora. El único que merece ser adorado se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso decía que en el Salmo 81, el versículo 10, el Señor habla algo al pueblo de Israel y le dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. ¿Te das cuenta por qué la gente vive vacía? Porque nunca abre la boca para adorar y bendecir al Dios de la gloria. Por eso viven vida vacía. Se sienten con sueño mientras están en la iglesia. Pasa la semana y están deprimidos, angustiados, porque no saben lo que va a venir. El hombre y la mujer que conoce a Dios no lo sorprende las amenazas, no lo sorprende el porvenir. Saben lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Miraré la mano de Jehová, miraré su luz, miraré su salvación, miraré el milagro. Por eso mira a Dios antes del problema. Hoy el Señor dice: si mi pueblo solamente abriera su boca, yo la llenaría. Y vean lo que dice el siguiente versículo: pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero no hemos querido escuchar su voz? Cuando Dios te dice deja a esa mujer, es Dios hablándote, no es la persona que te lo dijo. Cuando Dios te dice deja de hacer esto cuando sabes que está malo, no es la persona, es Dios diciendo. Pero Israel no quiso dejar de hacer lo que estaba haciendo, no quiso escuchar la voz de Dios. Mentir es fácil, pero desagrada a Dios, y somos llamados a no mentir. Somos llamados a adorar y no adoramos, igual estamos fallando. Yo sé que esto a veces incomoda, pero es necesario. Sigamos con este capítulo 81. Pero Israel dice: no oyó mi voz y mi pueblo no me quiso a mí. Dios lamentando. Ve el versículo 12. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios caminos, sus propios consejos. ¿Has leído de casualidad lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5? Dice que hay caminos que al hombre le parecen bien. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia, antes bien confía en el Señor y Él va a enderezar tus pasos. Porque hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su final siempre será dolor, catástrofe, muerte, angustia, dolor, preocupación. O sea, ¿de qué sirve pensar que estoy bien cuando el único que piensa que está bien soy yo? Por eso hay que ir al consejo de la palabra. Y dice: los dejé caminar en sus propios consejos. A ver qué tal les va, dice Dios. Y vea lo que pasa acá. Y dice el Señor, el siguiente versículo, Salmo 81. Entonces, bueno, el caso es que el Señor lamenta porque el pueblo no quiso escuchar su voz. Ve esa expresión de Dios. Oh, si mi pueblo se hubiera, dice, oído mis palabras, si en mis caminos hubiesen andado. ¿Qué camino quería el Señor que anduviéramos? Deja el versículo allí. En el camino de la adoración, de su propósito, de la obediencia, de la santidad. Acuérdese que la fe agrada a Dios. Sin ella es imposible agradarle. Pero
Pero sin santidad es imposible ver a Dios. Por lo tanto, necesitas la fe para agradar a Dios y la santidad para ver a Dios. Y Dios dice: anda en mi camino. Dice: he trazado un camino y será llamado camino de santidad, dijo el profeta Isaías, capítulo 35. Y por él, dice, no andará el impío, pero el justo se mantendrá en él. Y dice: si Israel se hubiese mantenido en mis caminos, si solamente hubiesen oído mi voz. Ve el siguiente versículo, lo que él dice que hubiese podido hacer. Dice: en un momento habría yo, dice el Señor, derribado a sus enemigos. ¿Cuánto tiempo le hubiese tomado? ¿Cuánto? ¿Te das cuenta que tan poderosa es la adoración? ¿Te das cuenta cuán poderosa es la obediencia? ¿Te das cuenta cuán poderosa es la santidad? ¿Te das cuenta cuán poderoso es vivir para Dios y no agradando a la gente? Oh, es preferible agradar a Dios y que la gente se incomode, porque si habrás agradado a la gente y desagradado a Dios, ¿de qué habrá servido? Agrada a Dios con tu conducta, con tu comportamiento. Que seamos transparentes ante Dios y ante la gente. Entonces dice: si Israel hubiese escuchado mi voz, en un instante yo hubiese derribado a sus enemigos y hubiera vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Pero me gusta lo que el versículo 15 dice. Y vea lo que Dios dice en este versículo: y los que aborrecen a Jehová, o sea, tus enemigos, el Señor dice: yo los hubiese sometido bajo tu dominio, bajo tu control. Lo que ahora te roba la paz, lo que ahora te amenaza, lo que ahora te angustia, lo que ahora se vuelve algo complicado, Dios dice: pudo haber estado bajo tus pies. Pero examinémonos, como dice Pablo, cómo están nuestros caminos. Y me encanta lo que el apóstol dice: que el torcido no te salga del camino cuando estés chueco, porque quien lo va a enderezar es Cristo. Él es experto en hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso dice: Él enderezará tus veredas. Él me enderezó mis pasos, dijo el salmista. Y dice el Señor: yo hubiese sometido a sus enemigos. Y vea, y el tiempo de ellos nunca más se hubiese visto. Dicho en otras palabras, Dios, cuando piensa en darte una victoria, piensa en darte una victoria permanente. No una victoria para el lunes, no una victoria para el martes, no una victoria para el próximo mes, una victoria para siempre. ¿Alguien celebra a Dios esta mañana? Fuimos creados para el avance de su gloria, amén. Fuimos creados para adorarle. Pero cuando nosotros pedimos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, a veces decimos que adorar, pero es a pedir que nos acercamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos acercamos a pedirle a Dios? El enfoque está puesto en nuestras necesidades. Y cuando nosotros nos acercamos a alabar a Dios, el enfoque está puesto en nuestras bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que respire, alabe. Y Dios dice que cuida hasta de los pajarillos allá afuera. Hace unos días atrás tuve una gran experiencia. Al amanecer escuché una cuanta cantidad de aves cantar y tan felices, hasta los changuitos por ahí haciendo su festival, un verdadero festival, antes de aclarecer el día. Yo dije: ¿qué es esto? Me enderecé y me traté de escuchar qué era lo que estaba escuchando. Y me di cuenta de lo que la palabra dice en Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a proveer lo que te haga falta. Y si no estás muy convencido, dice Dios, regresa al versículo 25 y dice: así como Dios cuida de las aves, dice que ellas no saben si van a comer ese día, pero como ellas tienen tanta fe, y antes de ver el alimento, ellos dedicaron un buen tiempo a adorar, a alabar a su creador. Y el ser humano que tiene raciocinio, con más razón deberíamos de hacerlo. Con más razón deberíamos de hacerlo. Por eso dale un aplauso fuerte en adoración. Que se escuche, que ese aplauso es para el Rey, para Jesús, para nuestro Cristo de la gloria. Pero ¿sabes algo también? Cuando nos acercamos a Él a adorarle, a el enfoque no son ni nuestras necesidades, tampoco son nuestras bendiciones, el enfoque es Él. Lo repito, cuando le adoramos, el enfoque es Él. Le pregunto algo: ¿cuántos de ustedes son papás de los que estamos acá? ¿Cómo
cómo se siente cuando uno de sus hijos se acerca y le dice algo personalmente a usted? Sea lo que sea, un elogio, un agradecimiento, ¿se siente bien o se siente mal? Pero cuando usted sabe que ha hecho algo por su hijo y su hijo ni siquiera se acercó a usted, ¿cómo se siente? Mal. Es que la naturaleza del ser humano, tenemos algo muy dentro de nosotros que se llama afecto, que solo una palabra expresada lo puede saciar o cumplir o completar. Entonces vea lo que pasa acá. Nosotros nos acercamos a Dios para pedirle siempre para cualquier otra cosa, pero nunca para reconocerlo por lo grande que Él es, por nuestra salvación, por nuestro futuro, por la gloria que Él ha preparado para vivir la eternidad. Oh, cuando yo pienso en eso y pienso lo que la Biblia describe de cómo será la gloria eterna, oh amado mío, es imposible no llorar de agradecimiento, porque sabía que el infierno es algo real y ese era mi destino, pero Cristo cambió el destino que me esperaba de condenación eterna para darme una salvación eterna. Eso a mí me hace llorar, pero de alegría, porque tengo un Dios que aunque no lo merezco, pero Él pagó el precio por mí. Aunque no quizás soy malo, pero Él es bueno. Soy imperfecto, pero Él es perfecto. Por eso le adoro, por eso le bendigo, por eso mi vida está rendida a sus pies y comprometida a servirle por siempre. Mientras aliento de vida haya, Pastor Omar, hay que bendecir su nombre, hay que exaltar su nombre, hay que dar lo mejor de nosotros, porque Él dio todo por mí también. Qué tremendo lo que el Señor hace, que a pesar de que fallamos, Él se mantiene fiel. Es que cuando hablamos de adoración, decía, tenemos que entender que para eso fuimos creados, y Él espera recibir algo de lo que Él hizo. Cuando adoramos, nosotros exaltamos la grandeza de Dios, bendecimos su nombre. La adoración nos conecta con Dios, pero la Biblia dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Vea, la adoración nos conecta con Dios. Entendiendo esto, Dios mismo me dice, estoy interesado en que la gente entienda el principio de adorar. Porque cuando adoramos, nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios, donde Dios manifiesta su poder y su gloria. Y Dios quiere que el mundo sepa que a pesar de las complicaciones que en este mundo se vive, se puede tener paz todavía, porque Cristo está en el corazón. A pesar de las dificultades, se puede mantener la esperanza, porque Cristo es la esperanza. A pesar de todo lo que estás viviendo, puedes ver el favor de Dios en tu favor y saber de que tu final no ha llegado y que lo que hoy estás pasando es algo momentáneo, pero quien te prometió sacarte victoriosamente sigue fiel a su promesa, sigue fiel a su palabra, y yo sé de que mi Cristo te sacará de esa aflicción. Vale la pena adorar a Dios. Di conmigo, vale la pena adorar a Dios. Lucifer fue creado para adorar, pero su corazón se enfermó, se enorgulleció. Ten cuidado con el orgullo. Vea, entonces Dios lo reemplazó. Dios no tiene compromisos con nadie. Él nos llama, por eso es si alguno es voluntario. Pero entendiendo todo lo que Él tiene a cambio, Dios mío, si con solo la salvación que me dé, yo por eso le sirvo. Y aparte de eso me bendice tanto. Imagínense. Ahora, la primera pareja lo reemplazó y también falló. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante? Que también contó con usted y contó conmigo. La pregunta es, ¿le hemos fallado o estamos haciendo lo que nos llamó a hacer? Porque fuimos llamados para adorarle y Dios quiere que le adoremos. Por eso Jesús, cuando tuvo que ver una iglesia, vio una iglesia poderosa, una iglesia invencible, una iglesia que el infierno mismo temblaría ante ella. Y esa iglesia eres tú, eres tú. No es el edificio, no, usted que tiene emociones, que tiene sentimientos. Somos la iglesia de Cristo porque somos su cuerpo. Él te vio a ti empoderado. Él te vio a ti que no te rinde. Él te vio a ti que a pesar de la amenaza sigues creyendo. Yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando este cuerpo mismo se deshaga en el polvo, como dijo el patriarca Job, yo sé que mis ojos le verán. Yo sé que mis ojos le verán. Yo sé que mis ojos verán la salvación de Dios. Porque aun cuando de oídas le había oído, yo sé que mi Redentor vive y que Él es fiel para sacarme victoriosamente. No es tiempo de llorar, es tiempo de agradecer a Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer.
Pero tengo una noticia. A Job el diablo lo zarandeó. Y a Pedro también lo pidieron para zarandearlo. No para elogiarlo. No para tenderle carpeta roja. Para zarandearlo. Jesús le dijo: Pedro, ven acá, hijo, hablemos. Sí, Señor. ¿Sabes que el diablo ha hecho una solicitud? Y esta solicitud está rara. ¿De qué se trata, Señor? Es que te eligió a ti dentro de todos y para zarandearte como a trigo. O sea, para entenderlo mejor, ¿ustedes saben lo que es aporrear? Para entender mejor el concepto. El diablo te pidió para aporrearte, para darte con todo. Pero tengo una palabra para ti, Pedrito, le dice el Señor. Ten fe, confía. Yo, le dice Jesús, ya oré al Padre para que tu fe se mantenga intacta. Por eso es que tú y yo ante la prueba nos podemos mantener intactos. Porque el capítulo 17 del libro de Juan dice que Jesús también ya oró por ti y ya oró por mí. Haz uso de la fe, haz uso del poder, haz uso de la autoridad. No hay diablo que te pueda vencer, no hay diablo que te pueda destruir. Porque el Cristo mismo de la gloria, el cual mora en nosotros, es victorioso y venció al diablo en la cruz del Calvario. Y esa victoria es tuya y mía. Oh, bendiga la gloria de Dios. Por eso tengo que entender que la adoración es poderosa. La adoración restaura, la adoración libera, la adoración cambia cualquier atmósfera, cualquier ambiente hostil en una atmósfera de gloria. Por eso en este lugar a la gente pueda que venga oprimida, pero al entrar a este santuario se da cuenta que aquí se respira la presencia misma de Dios. Y por eso es que levantamos manos, por eso es que cantamos, por eso es que gritamos. La gente no nos entiende, pero no estamos para que nos entiendan o no. Estamos aquí porque estamos agradecidos, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ven acá, Melvin, vamos a terminar, pero quiero llevarte a dos referencias bíblicas. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Me encanta esta historia, porque dice la historia que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y llegó a tierra firme, y lo primero que pasó cuando salió el último israelita del mar fue que el mar se cerró y consigo sepultó a todos los egipcios que iban persiguiendo al pueblo de Israel. Aquí pasaron tantas cosas que no voy a entrar en detalle, pero me llama la atención y quiero que todos reflexionemos en esto, en la actitud de esta mujer llamada María. Dice la Biblia que María, la hermana de Moisés. ¿Por qué no vienen dos panderistas de ustedes acá? Lo primero que hace esta mujer fue tomar el pandero. Y cuando trata de no tocar instrumentos, y usted como audiencia un silencio, por favor. Yo quiero que ustedes toquen los panderos. Toquen los panderos como que estuvieran celebrando algo. Vea, aun cuando hay un silencio, yo creo que el pueblo pasó y no sabía lo que estaba pasando. Pero cuando empezó a escuchar los panderos se utilizaban para adorar, para darle alabanza a Dios. Pero ¿qué es lo que me llama la atención y qué es lo que quiero que todos nos llevemos esta mañana de este lugar? Es que el pueblo de Israel estaba en Egipto en calidad de ¿qué? Esclavo. ¿Y cuáles eran las opciones que tenían ellos en calidad de esclavo? Ninguna. Entonces la familia de María, la familia de Aarón, vea, aun cuando estaban en calidad de esclavo, aun cuando no tenían mayor futuro, aun cuando no tenían esperanza, aun cuando todo, vea, era tortura, era servidumbre, castigo, ellos encontraban una razón para que darle gracias a Dios y utilizaban el pandero. La gente quizás no entendían por qué están dando gracias a Dios si lo que estamos viviendo es esto, lo que estamos viviendo es lo otro. Pero en la casa de Aarón, en la casa de María, sabía de que había una promesa y la promesa vendría, y cuando salieron al otro lado, María empezó y el pueblo se unió y empezó a celebrar, porque tu victoria también llegó, iglesia, tu victoria llegó. No es tiempo de seguir llorando, es tiempo de celebrar a Cristo. Quizás no has visto lo que quieres ver y lo que sueñas ver, pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Me encanta esta historia porque yo veo a esta mujer que a pesar de la amenaza, a pesar de lo que vivían, ella entendió
que Dios es digno de ser adorado, digno de ser alabado. Oh, ¿cómo así? Es que pueda que estés pasando por en medio de la prueba, pero Dios debe ser alabado. Pueda que estés pasando dificultades, pero Dios debe ser alabado. Pueda que recibiste un diagnóstico no alentador, pero alaba a Dios. Pueda que estás siendo quizás amenazado con una demanda, pero alaba a Dios. Pueda que la enfermedad ha tocado a alguien de tu familia, pero alaba a Dios. Pueda que el matrimonio esté en problemas, pero alaba a Dios. ¿Sabes qué? Porque cuando hay amenazas, cuando hay problemas y adoras a Dios, la victoria también se aproxima. Tu victoria también se aproxima. Oh, pero no solamente es cualquier victoria. Los enemigos quedaron sepultados en medio de la mar. Quienes desearon ver tu mal, Dios se encargará de ellos. Porque tú y yo regresamos al principio de la adoración, como dice el Salmo 81. ¿Por qué digo que es preciso adorar a Dios en medio de la prueba? Porque después de la prueba brillarás. ¿Por qué digo que es preciso adorar a Dios aun cuando te hayan dado un diagnóstico no alentador? Es que entonces será cuando conoces al Dios sanador, a Jehová Rafa. ¿Por qué digo que es preciso adorar a Dios aun cuando hay problemas y cada vez van de mal en peor? Es que la solución sigue siendo Cristo. Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Por qué digo que es menester adorar a Dios aun cuando hayan lágrimas de dolor? Es que Él ha prometido secar cada una de mis lágrimas. En la escasez Él ha prometido ser mi provisión. En la soledad Él ha prometido ser mi compañero. Él es tu compañero, tú no estás solo, tú no estás sola. Él está a tu lado. Adórale y agradécele, porque tu victoria ha llegado, porque no estás solo. Eso solo lo puede entenderlo la gente que ha conocido cuán bueno es Dios y el poder de la adoración. Pero los carnales, ¿sabes qué hacen? Se quejan, buscan culpables, se victimizan a sí mismos y siempre encuentran una razón para sus desgracias que les justifique, por supuesto. Por eso, una persona que adora y que entiende los propósitos de Dios, aún en medio del problema, verá la luz. Verá su salvación, verá su respuesta. En medio del problema, verá a Dios. En medio de la amenaza, verá a Dios. En lo peor de su crisis, sabe de que Dios está con él y no está solo. Sabe que al igual que Moisés en pleno desierto, una zarza de pronto aparecerá ardiendo ahí y te dirá lo que debes de hacer. Por eso, en medio del problema, en medio de la prueba, no te des por vencido, porque Dios está contigo y Dios te va a bendecir al punto que la gente se va a quedar sorprendida de lo que Él ha hecho en tu vida. Un verdadero adorador, Pastor Romero, es alguien agradecido, es alguien generoso y es alguien que cree lo que Dios va a hacer con sus futuras generaciones. Preguntémosle a Jacob. Jacob va huyendo y se encuentra en pleno Betel, solo, sin papá, sin mamá. Aquí tú y yo, papá. Pues no le queda otra más que: Dios mío, ten misericordia de mí. A veces tenemos que encontrarnos así solos para reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. Y es ahí cuando le prometemos a Dios cielo y tierra, como Jacob. Y Jacob le prometió a Dios tanto. Y una de las cosas que Jacob le promete a Dios es que sería generoso con todo lo que Dios le diera. De todo lo que me des, le dice, los diezmos apartaré. ¿Cuánto tenía Jacob? No tenía nada. Pero le creyó a Dios y le prometió a Dios. Créele a Dios, comprométete con Dios y Dios te va a bendecir como bendijo a Jacob. Pero lo que me encanta de esta historia es la siguiente. El tiempo pasó. Jacob trabajó 14 años por su amada. El tiempo ha pasado y el día llega cuando nace Benjamín. Jacob no está allí y la situación se complica. Y cuando Jacob llega le dice: acá está el niño, pero tenemos una mala noticia, tu esposa murió. Yo creo que esto le partió el corazón a Jacob, porque él amaba a su mujer, trabajó 14 años por ella. Y le dice: este es el niño, mira qué hermoso. Y le llamamos Benoni como último deseo de su madre, porque con dolor, con angustia, con sufrimiento lo tuvo. Y Jacob, cuando escucha eso, yo imagino que Jacob se dio la vuelta y dijo: ¡no! Esto no puede ser. Y la gente se pregunta: ¿qué está pasando con Jacob? No, dice Jacob, mi hijo no puede vivir con un nombre equivocado. Él no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, que quiere decir la fuerza de mi diestra.
Porque mi hijo no nació para sufrir, mi hijo no nació para mendigar, mi hijo no nació para vivir sumergido en el dolor, sino para ser fuerte, para vencer, para poseer. Alguien que le crea a Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, se atreve a declarar palabras sobre sus hijos. Pero Jacob, ¿cuál es el problema? Es que yo sé lo que se siente vivir con el nombre equivocado. A mí me llamaron Jacob. Y el nombre que Dios había dicho a mi madre era no Jacob, sino Israel, el príncipe, el primero. Capítulo 22 del libro de Génesis. Dios mismo le dijo, pero se olvidaron y le llamaron Jacob, el que usurpa, el que miente, el que reemplaza. Pero Dios no te quiere ver esperando un turno para reemplazar a alguien. Dios te quiere ver como cabeza. Dios no te quiere ver con cola. Dios no te quiere ver como cola. Te quiere ver como cabeza, como alguien que posee, como alguien que va delantera, como alguien que nació para vencer. Por eso dice Jacob, él es Benjamín, el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi fortaleza. Pero los años han pasado, Pastor Omar. Y en el capítulo 3 del libro de Jueces, yo encuentro a un Israel sumergido en el problema, en la esclavitud, en el sometimiento. Han pasado más de una década y nadie hace nada excepto lamentar. Dios no te quiere ver sentado lamentando solamente las desgracias que ha estado pasando. Dios dice, y les levantó de en medio del pueblo un libertador. Dios quiere a ti como cabeza de casa, a ti como miembro de esa familia, levantarte como un libertador que le des identidad a esa familia y que esa familia pueda saber y estar segura de que allí en ese seno hay un hombre, hay una mujer que le ha creído a Dios, que va a cambiar esta realidad, que no se conforma con lo que está viviendo, porque sabe de que Dios tiene cosas más grandes para tu vida. Y dice la Biblia que Ahod se levantó y fue y destruyó la opresión. Pero me encanta cuando dice la Biblia Ahod, un benjamita, o sea, un descendiente de Benjamín. ¿Y sobre quién declaró la palabra Jacob? Sobre Benjamín. Ahora sobre un descendiente de Benjamín, ahora estamos viendo lo que Jacob en dado tiempo declaró. Declara palabras sobre tus hijos, porque en las generaciones por venir Dios va a glorificar su nombre. Por algo el salmista David en el Salmo 20 habla de algo tan poderoso y dice, acuérdate de la ofrenda de Jacob. Jacob ofrendó cuando no tenía nada. Jacob ofrendó cuando quizás estaba en problemas, bajo amenazas de muerte, pero sabía que había un Dios que había bendecido a Abraham, que había caminado con Abraham, que había caminado con su padre Isaac, y que ahora está con él, y ahora está contigo, ahora está contigo, ahora está contigo, ahora está con nosotros, y está aquí para bendecirnos. Pero hay que adorarle. Yo quiero que estemos en pie esta mañana. Quisiera terminar y no puedo. Es que vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versos 3 del 5 al 8. Tu adoración, tu alabanza tiene un poder que Dios la va a tomar. Y esa misma adoración y alabanza, esas mismas palabras que Él toma de ti cuando le adoras con un corazón contrito, humillado, reconociendo que Él es Dios, Él la va a tomar y la va a mezclar. Dice la Biblia, dice que capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3 en adelante, dice: otro ángel vino entonces y se paró frente al altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo con las oraciones de todos los santos. Dios hace una mezcla entre tus lágrimas, entre tu adoración, entre tu clamor, le mezcla incienso, y ese incienso se vuelve algo tan poderoso en la presencia de Dios, en el altar de oro, en su trono. Y dice la Biblia, y delante de la mano del ángel subió, dice, a la presencia de Dios el humo, el incienso con todas las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso, dice, y lo llenó, el incensario, y lo llenó del altar, dice, de fuego, y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tu oración y tu alabanza, una vez llega a la presencia del Señor, Él la va a devolver en una manifestación gloriosa, poderosa, que la gente no la alcanza a entender. Van a haber milagros, van a haber prodigios, van a haber liberaciones, va a haber una gloria de Dios desatada sobre aquel pueblo que adora, sobre aquella familia que adora. Alguien bendice a Dios esta mañana.
Oh, vale la pena adorar a Dios, vale la pena adorar a Dios. Van a haber milagros, van a haber señales, van a haber liberaciones. Veremos lo sobrenatural de Dios. Pero para que esto pase, hay que pasar de las palabras a una nueva dimensión. Hay que pasar de pedir a adorar. Hay que pasar de clamar a exaltar. No, ya no podemos seguir cantando el mismo canto de siempre. Dios quiere escuchar un cántico nuevo, un cántico nuevo, un cántico que bendiga su nombre. Quizás la gente no entiende lo que estás diciendo, pero es que es un cántico que lo estás viviendo y lo estás expresando. Por eso David, había victoria, cantaba, había derrota, cantaba, había alegría, cantaba, había tristeza, cantaba, porque su vida era una vida de adoración. Por eso digo, Dios quiere pasarnos de las palabras a una dimensión sobrenatural. Pero para ello necesitamos una intervención divina del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Imagínense, pastor, el experto está recomendando algo, debe ser por algo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. Porque Jesús ya no quería estar entre sus discípulos. Jesús quería estar ahora dentro de sus discípulos a través del Espíritu Santo. Él no solo quiere estar con nosotros, quiere estar en ti, en ti, en ti, en ti, a través del Espíritu Santo. Oh, alguien alaba la gloria de Dios esta mañana. Pero para ello se requiere una vida de constante adoración. 3 años y medio y Pedro seguía siendo el mismo Pedro impulsivo. 3 años y medio y Pedro seguía siendo el mismo Pedro. Pero cuénteme después de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 si Pedro fue el mismo. Pedro nunca más fue el mismo, porque la obra del Espíritu Santo en su vida ahora ha llevado a un Pedro que ahora no le teme las amenazas, a un Pedro que es capaz de transformar la nación misma. Dios te cuenta, Dios cuenta contigo, cuenta contigo, cuenta contigo, cuenta contigo para transformar esa comunidad, para transformar la comunidad donde te ha llevado a vivir. Pero necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué el Señor cambió el agua en vino? Yo me pregunto por qué, si el agua significa palabra. Es que si usted agarra un vaso de agua y le exprime un limón, ¿sigue siendo agua o se convierte en qué cosa? Usted agarra un vaso de agua y lo pone en el freezer y después lo saca, ya no es agua, ahora es hielo. Calienta un agua y la hace hervir y sigue siendo agua, ¿verdad? Pero si le diluye café, ¿qué es? Café. Entonces el agua es algo que tiende a transformarse en algo diferente. Y la gente, la palabra como tal, tiende a distorsionarla, tiende a malinterpretarla, tiende a darle usos equivocados para sus propósitos. Pero el vino se convierte en algo diferente o sigue siendo vino. Es que la obra del Espíritu Santo, el vino tipifica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nadie lo va a poder interpretar con algo diferente, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y lo que Dios hace, lo hace para siempre. Él es Dios y nadie lo puede imitar. Capítulo 43 del libro de Isaías dice: antes de mí no hay Dios, ni tampoco después de mí. Ese es tu Dios y está aquí. Adóralo, adóralo, adóralo. Celebra, celebra. Su presencia es real. Dios quiere verte convertido en un verdadero adorador. ¿Por qué no venimos al altar esta mañana y le das tu mejor alabanza, tu mejor adoración? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres cambiar? Al igual que Pedro, hay que empezar adorándole. Hay que empezar sirviéndole. Hay que empezar amándole. Para poder ser diferente, hay que amarle, hay que adorarle, hay que servirle. Y Él está aquí para decirte: yo puedo cambiar esa realidad. Esa vida seca que tienes, si solamente abres tu boca, yo la puedo llenar de mi presencia. Antes quizás no podías emitir palabra, ahora tendrás agradecimiento, ahora tendrás gratitud. Él cambia la tristeza en alegría, Él cambia el gozo, Él dice el luto en gozo. Él cambia, dice el salmista David, mi tristeza en baile, en celebración.
Yo nunca vi celebrar a alguien con manos caídas, pero sí con manos altas, sea lo alto, y proclamando un grito de victoria. Porque si eres victorioso en Cristo, Dios te quiere ver celebrando victoria. Dios te quiere ver celebrando victoria. Es cierto que tienes problemas en casa, eso es verdad, pero también sé de que mi Dios ha dicho de que Él va a obrar el milagro que yo estoy esperando, porque yo sé que Él es fiel. Y esta mañana yo celebro la victoria, porque Cristo nos ha dado victoria. Me encanta lo que hace María. María sabía, pero vea lo que dice: vamos a ir al desierto a adorar. Ellos van al desierto y van a adorar. Y Dios escuchó eso. Cuando Abraham y Isaac van allá, Abraham sabe la instrucción que Dios le ha dado, pero cuando tiene que decirle a sus criados, le dice: el muchacho y yo iremos y adoraremos y regresaremos a ti. Es que en la adoración hay un intercambio. Abraham fue y adoró, y Dios le intercambió a Isaac por un carnero. Dios va a intercambiar tu dolor por alegría. Dios va a intercambiar tu llanto, tus lágrimas por razones de celebrar, porque Él es celebración, Él es victoria. Oh, alguien celebra a Cristo esta mañana. Oh, pueda que haya un mar rojo frente de ti. Puede que no entiendas cómo lo vas a pasar. Pero yo sí sé cómo lo vas a pasar. ¿Cómo lo vas a pasar? Con tu adoración, con tu alabanza, con tu adoración, con tu alabanza. Porque mientras tú adoras, me encanta lo que dice Job. Dice que ante el soplo de Dios las aguas se cuajan. Hay aguas que amenazan, pero cuando Dios sopla, hay caminos que tienen que abrirse. Dios quiere soplar en tu favor esta mañana. Dios quiere soplar en tu favor esta mañana. Dios quiere soplar en favor de tu familia esta mañana. Y va a hacer a un lado la amenaza, lo que te impide. Tus sueños van a ser realidad en la medida que adores, como lo hizo Ana. Sécate tus lágrimas, sécate tus lágrimas. El tiempo de la visitación de Dios llegó y hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. En la prueba alábale, en la dificultad alábale, en la tormenta alábale, porque después de la prueba, después de la tormenta, te vas a encontrar y te vas a dar cuenta de algo, que lo que antes te hizo llorar nunca más lo volverá a hacer, porque el Señor le dijo, capítulo 14 verso 13, esos egipcios que ahora se estás viendo, nunca más los volverás a ver, porque el Señor te dice, si solamente te comprometes a salir de tu estado, de donde estás, para adorarme a mí, yo me voy a encargar de los egipcios, yo me voy a encargar de ese mar que no se puede abrir, pues yo lo voy a abrir. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero haz lo que tú puedes hacer. Adórale a Él, adórale a Él, adórale a Él, bendice su nombre. Dios, gracias. Yo proclamo victoria sobre tu pueblo esta mañana. Yo profetizo sobre cada uno de tus hijos y sobre cada familia aquí representada, que el tiempo de las lágrimas se terminó y el tiempo de la victoria llegó, el tiempo de la celebración llegó, el tiempo, Señor, para reconocer de que yo no tengo que tener la victoria física, pero la puedo empezar a celebrar ya, porque tu palabra me dice que tú, Dios, llamas las cosas que no son como si fueran, y yo llamo lo que no es como si fuera ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alábale, alábale, adora su nombre, adórale, adórale, adórale. Usted que está a través de los medios, únase allí, adore, que algo salga de sus labios, que salga una palabra que bendiga a Dios, que glorifique a Dios, que exalte a Dios.